Son las 6:30. Bienvenidos a este taller familiar ah, facilitado por el profesor Rebussini. Esto es una introducción al salón virtual de Google Classroom, la plataforma de Google Classroom. Quiero que ustedes sepan que nosotros estamos grabando esta sesión, así que si no está cómodo con la grabación, estando en una grabación, usted puede mirar esta grabación. Después vamos a subirla a nuestra página principal del Jenks Middle School. Señor Rebussini, bienvenido. Thank you very much. Let's get started. So this is an introduction to Google Classroom. Esta es una introducción al salón virtual Google. All right. So the goals of this presentation. Estas son las metas de esta presentación. First, we will learn how to navigate Google Classroom, find our way around. Vamos a aprender cómo explorar o movernos dentro de la plataforma Google, el salón Google. Next, we will understand the Jenks Middle School schedule and how the classes rotate through the day. Después vamos a hablar sobre el horario del estudiante y también sobre la rotación de las clases. And lastly, just a reflection on the previous presentation that I have done, ways to maintain positivity through distance learning. Y voy a terminar donde yo había presentado anteriormente en la última presentación, maneras en que nosotros podemos mantener la positividad. Excellent, let's begin. Empecemos. So, Google Classroom, what is it? El salón virtual de Google, ¿qué es? First, Google Classroom has been the main method for instruction and teaching during this distance learning time here at Jenks. El salón virtual de Google ha sido el método mayor de instrucción durante el aprendizaje a distancia. It is a virtual platform from which students can attend classes and complete assignments like virtual school. Esto es como una escuela virtual, es una plataforma virtual por la cual los estudiantes pueden asistir a las clases y completar las tareas. Great, so let's learn how to navigate through this day. Así que vamos a aprender cómo navegar el salón virtual de Google. Es fácil. All right. The first thing you're going to do is go to Google. La primera cosa que hay que hacer es ir a la plataforma de Google, google.com. Once you're in Google, you're going to look on the top right. Cuando usted entra a la plataforma de Google, cuando entra en su cuenta de Google, usted verá aquí en la parte superior a la derecha, aquí este círculo con unos punticos ahí adentro. ¿Se ve? Yes. Once you click on this circle with the 9 squares inside, or dots rather, this drop-down menu will pop up. Entonces, cuando usted elige este círculo con los punticos, los 9 punticos ahí adentro, entonces lo que va a salir es este cuadro aquí abajo con una selección de diferentes programas. And you're going to click on Classroom. Usted va a elegir aquí mismo donde dice Classroom. Hay un dibujo de color verde, parece como una pizarra con una persona en el medio, ¿eh? Yes. Once you click on that, you're going to come to your main page, which will look like this. Cuando uno elige la pizarra, o sea, Google Classroom, el icono, entonces va a salir esta página. Now, this is my Google Classroom page, and I teach social studies, but your child will have a lot of different subjects like math, science, ELA,
gym, etc. Aquí, este es mi salón virtual. Yo soy maestro de ciencias sociales, así que usted ve todas estas diferentes colores, pero su hijo también va a tener algo igual, pero con cada color va a ser una clase diferente. Por ejemplo, inglés aquí, por ejemplo, ciencias sociales azul, aquí en verde en Richmond, advisory o educación física, todas las clases. Yes, we'll click on one class as an example. We're going to look at the social studies purple for me. Ok, vamos a seleccionar una clase. Yo voy a elegir, por ejemplo, aquí abajo en la parte donde de color violeto, aquí donde dice estudios sociales, hago clic ahí y mira lo que sale. So your Google Classroom page for whatever class you click will look like this. Así que cuando usted am, elige una clase, cuando haces clic en un color o una clase, va a salir la otra página, o sea, ya estás dentro de un salón, ¿ok? Y verá así. So this is the main page where the whole class will run. Esta es la página principal donde la clase, uno va a navegar desde aquí mismo. The first thing you're going to see is stream. La primera cosa, mira la flecha, es stream, en la parte aquí arriba. This is very similar to a Facebook feed or a social media feed Okay, where posts will pop up according to when you post them. esto es muy semejante, por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, usa Facebook o otra, la red, una red social, por ejemplo, cuando usted sube ciertas cosas. Yes, all your assignments and announcements will pop up in order Okay, on the screen. todos los anuncios se va a ver aquí mismo en la parte arriba. Okay. The next thing you're going to see is classwork. La segunda opción, miren la flecha, que ustedes verán es classwork, o sea, trabajo de clase. Trabajo de clase. Another thing you will see is people, the students in the class. Al lado de eso dice people, o sea, la gente. Estas son las personas que pertenecen a la clase. And lastly, the teachers have an option to create a grade book. La última opción, la cuarta opción, dice grades. Grades quiere decir calificaciones. Los maestros tienen una opción para entrar las calificaciones aquí. But to see your grades or your child's grades, you would really go to Skyward. Pero les sugiero de que para en verdad ver las calificaciones de su estudiante, deben ir a su plataforma, por la aplicación de padres de Skyward, de su propia cuenta. Further down, you will see the class code. This is the code to get into the class in the first place. Ok, en la parte a la izquierda, en la parte un poco más abajo, debajo del título de la clase, dice estudios sociales, pero aquí dice class code, o sea, el código de la clase. Y aquí donde está mi flecha, hay un código para entrar en la clase. Underneath that is the Meet link. Google Classroom runs with a Google Meet. It's very similar to Zoom, like we're doing right now. And this is where that will be. Esta parte aquí abajo, debajo del código, dice Meet Link, o sea, el enlace de la reunión. Meet es una aplicación, Google Meet es una aplicación también y es semejante al Zoom, lo que nosotros estamos usando ahora, para llevar a cabo una conferencia en video.
And all the classes will run in a format like we are doing right now, in a video chat type of way. Entonces, todas las clases se dirigen así de esa manera, usando una videoconferencia para dirigir la clase. Underneath is the stream. Just like posts on social media, they will come up assignments, announcements, such as this one. O semejante a, por ejemplo, a las redes sociales, a Facebook o todas estas aplicaciones. Usted verá aquí donde está la flecha, los anuncios, las tareas, las últimas cosas que el maestro ha subido a la clase. It will also tell you when a particular assignment is due. Aquí usted verá la fecha de entrega. Por ejemplo, aquí dice el 29 de octubre. Due quiere decir la fecha de entrega. Excellent. So this is the stream, the main page. Now we're going to go to classwork on the next one. Ok, hemos ya tocado el stream, o sea, la página principal del salón virtual. Ahora, vamos a la segunda opción donde está la flecha, donde dice classwork. O sea, trabajo de clase. Aquí And está. all your assignments, not announcements, the assignments will pop up like this and the dates that they are due. Estas son a la izquierda, usted ve el título de cada tarea. Estos no son anuncios, estas son las tareas. Y a la derecha, ustedes verán la fecha de entrega. Excellent. For example, we'll click on one assignment, and when you click on an assignment, like this map activity, I will show you on the next slide how it would appear on Google Classroom. Voy a elegir, por ejemplo, una de estas tareas. Por ejemplo, la actividad de mapas, aquí en la parte como más abajo. Voy a hacer clic aquí en la actividad de mapa. The assignment will pop up in a format like this. Esta es la actividad o la tarea con su título y aparece así mismo. And again, with the due date or the due date on the top right. Aquí está la fecha de entrega en la parte superior a la derecha, donde está la flecha. Underneath, it will be the title of whatever assignment it is, and then the instructions. The teachers can post instructions for whatever assignment will be. ¿Cuál es el título de esta actividad? Bueno, aquí arriba dice actividad mapa o map activity. Y entonces dice posted el 22 de octubre. Eso es cuando se la subió la tarea. Y más abajo dicen las instrucciones o la descripción de la actividad. For example, for this activity, I had students create a map of their house or apartment or neighborhood and included that includes the parts of a map. I was teaching map skills that week. En este caso, yo les hice esta tarea aquí. Tuvieron que crear o dibujar un mapa o los planos de su casa, o tuvieron que incluir, por ejemplo, una llave, el título y diferentes componentes de este mapa. Excellent. And that essentially is Google Classroom, a crash course on how to navigate and operate it for each class. Esto es esencialmente el salón virtual de Google, cómo navegar la plataforma y cómo entrar y con confianza poder acceder diferentes rasgos de la plataforma. Hay algunas cosas que hay que mantener en mente.
It's good to keep a routine. Actually, it's great to keep a routine during distance learning. It's crucial to having a sense of normalcy during distance learning. Bueno, es de suma importancia de mantener una rutina durante el aprendizaje a distancia. Es crucial para tener un sentido de la normalidad durante el aprendizaje a distancia. And it's also very important to be aware of your children's son, daughter, school schedule. También es de suma importancia de estar al tanto o saber o conocer cuál es el horario de su hijo durante ese horario de clases, cuál es su orden. And here's just a picture of a schedule. But this one is the real schedule for the school day at Jenks. Esta es el horario, o sea, la rotación de las clases, porque cambian. Eso es lo que nosotros en verdad nos dirigimos a través de este documento. You're going to notice that there are 2 days here. There's A day and B day. Usted verá de que hay 2 días que alternan. Tenemos días A y los días B. You're also going to notice that Mondays are different from the rest of the week. Ustedes también se notará de que los lunes son un poco diferentes que los demás días. Also, A days run periods 1 through 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And B days run the opposite way. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ustedes verán la diferencia entre los días A y los días B. Por ejemplo, en los días A, nosotros comenzamos con el advisory, pero comenzamos después con el curso que lleva el número 1. Después el curso número 2, después el curso número 3, 4, 5, 6, hasta el 8º curso. Pero en el día B, comenzamos también con el advisory, pero el primer curso que vamos a comenzar es el curso número 8, o sea, el último curso del día anterior. Y después del 8, vamos con el 7, el curso 6, el curso 5, el curso número 4 y terminamos con el curso número 1. Déjeme primeramente aclarar una cosa. En Skyward está equivocado. Skyward dice que el curso número 1 es advisory. Advisory no es curso número 1. A favor de notar esto. Advisory en verdad es curso 00. ¿Ok? 0. Bien. And ladies and gentlemen, any questions? ¿Algunas preguntas, damas y caballeros? Tengo una pregunta. Adelante. Yes, hello? Adelante. ¿Tiene una pregunta? Usted. Parece que tiene su micrófono puesto. Adelante, señor. Sí. ¿Cuál es el código que debe uno poner? What is the code that we have to use to get in? I'm sorry, hello? What is the code that we have to use to get in? That's the question. Oh, for the Google Classroom? I'm just... Para el salón virtual, para entrar en el salón virtual, ¿verdad? Sí. Yes.
Yes, let me go to that page now. Permíteme ir a la página para enseñárselo. Un momento. Can we see this? ¿Usted puede ver mi página, mi pantalla? Sí. Okay. Once you click on the class, Cuando usted oh, elige la clase donde quiere entrar, por ejemplo aquí, top left, the class code will show up here. aquí en el rectángulo, debajo del título de la clase, dice class code, o sea, código de la clase, y hay una serie de números y letras. Esta serie de números y letras, donde está mi flecha, ahí está el código para entrar en la clase. Entonces solo presiono ahí. Do you have to just click on that code to get in? Actually, the ways to get into Google Classroom, the teachers can invite to a class directly. But also, if you have the code, you can go to the drop-down menu of Google from before, click on Classroom, and from there will be an option to type in codes and join a classroom with that code. So you type in the code into join a class, it'll pop up, and that you'll be right in that class. Maybe we can just kind of go those steps as much as we can. Okay, él dice que puede entrar en el salón virtual de esa manera, copiando el código y entrando aquí en la parte, can you with your cursor, could you go to Google Classroom to show him where Google Classroom is again? Yes. Are you following on the page? Is it working? Is the mouse? I see your work. Yes, I see it. Okay, I'll go to Google Classroom and... Okay, voy ahora mismo. Después de copiar el código, le voy a enseñar dónde puedes ir para entrar ese código. La otra manera también, mientras estamos buscando la página de Google Classroom, es simplemente pidiéndole al maestro el favor a través de correo electrónico. Ok, aquí mismo donde ve mi flecha, aquí donde dice Google Apps, las aplicaciones de Google, aquí dice Google Classroom. Nada más tiene que hacer clic aquí en el Google Classroom, entonces la plataforma de Google Classroom abre. Entonces usted puede, now here's the part where would they enter in that code? Now he copied it, where would he enter it? Oh, right okay. up top here, there's a plus sign. Ok, aquí mismo al lado de la selección de aplicaciones de Google, usted verá el signo de plus, de más, perdón. El signo de más, nada más tiene que hacer clic ahí mismo. Y cuando haces clic ahí, dice Join Class, o sea, entrar en la clase, o en la parte de abajo dice Crear clase. Usted va a elegir la primera. Entonces, ahí te va a pedir el código y nada más simplemente puede pegar el código ahí mismo o entrar, escribir el código. Me imagino que lo que pueden hacer es tomar una foto con su celular de la pantalla de su hijo, si quieren hacerlo a través de su celular. Parents can alternatively do this. They can take a picture of their child's page and look at all the codes, and if they want to join in using their cell phone, they could do, I guess, do that. But it's preferable, right, to just ask the teacher just to permission that, so that they know that you want to come in, because I think there may be some privacy issues with other students. Is that right? I'm sorry? Are parents allowed to actually go into the live stream through there, or is that's just to go into Google Classroom, right? That's not the live stream.
Oh, no. Okay. The live stream is when you click on the meets, and Okay. that's during the regular school day with the classes, and you're just rotating through like the normal school day, but on the video on the computer. But what I would recommend for parents would be just in the mornings or the evenings or whenever you have an opportunity to check on your child and the work that they're doing. Navigate through Google Classroom, the pages of the assignments, see what needs to be done, offer help on what you can, and that would be an excellent way to be on top of what's going on at school. La sugerencia del profesor es que usen ese código para entrar, por ejemplo, quizás antes de empezar las escuelas o en la tarde, cuando la escuela, por ejemplo, quieren para revisar las tareas, para revisar las asignaturas. De esa manera, a paso, ustedes pueden usar el código para revisar los trabajos de muchachos, para ver si están completando los trabajos o qué es lo que le falta. Excellent question. Good question. That was great. ¿Algunas otras preguntas? Ok. Tengo una sugerencia para todo el mundo. Nosotros tenemos una encuesta con 2 preguntas. Nosotros pegamos un enlace. Comienza con https .//docs.google.com. Es un formulario, es básicamente 2 preguntas. Si este taller fue útil, y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos nosotros mejorar las presentaciones? Favor de hacer clic ahora mismo y completar la encuesta, por favor. Ok, mientras estamos esperando algunas otras preguntas. ¿No hay otras preguntas? Okay, there's no more questions. And I guess that's it. Did you have anything else to add, Mr. Rebussini? No, I believe that covers it. All right. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en este taller familiar o taller para los padres sobre una introducción al salón virtual de Google. A favor de llenar la encuesta. El mes que viene vamos a tener otro taller sobre la inmigración y su conexión a la calidad de educación. El juez Cardona Aponte, él es el experto legal que va a hablar sobre eso, junto con nuestra trabajadora social Rosalino. Los dos van a hacer una presentación. Eso va a ser el primer miércoles de diciembre, y ese va a ser de suma, muy, muy importante, porque hay muchas personas que están mal informadas en cuanto al estatus inmigratoria y su conexión a la escuela, y qué es lo que la escuela puede, si la escuela le puede reportar, o también hay una conexión con el, el, el desayuno, el desayuno y el almuerzo, porque la escuela colecta la información para saber cuántas personas, cuántas comidas tienen que dar, y entonces los padres muchas veces tienen miedo de llenar estos formularios, pero vamos a tener el juez con nosotros, el experto legal con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y tengan una buena noche.